Qué reto, ¿no? Qué reto enseñar hoy, acá con dos pastores, lastimosamente. Entonces, reto porque la iglesia se caracteriza por tener excelentes predicadores. Y reto, además, creo que peor, porque personas tan perversas como nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Jesús. Y esa es la gracia, ¿eh? Así mismo fueron los escritores de la Biblia, personas como nosotros que se dejaron usar por el Señor. Y esa es la idea hoy. ¿Listo? Bien, cuando recuerdo de dónde vengo, soy de Tolú, Sucre. Nací en un hogar cristiano, soy hijo de pastor como muchos de acá. Y como hijo de pastor heredé la fe de mis papás. Por mucho tiempo estuve con una fe prestada, como lo estuvo Timoteo, de su abuela y de su mamá. Asimismo estuve yo. Mi abuela materna fue una de las pioneras de la iglesia de donde nació mi tío, donde nació mi papá, donde nací yo. Y la fe me alcanzó por préstamo, por decirlo así, hasta que tomé la decisión, ahorita hace como 3 años atrás, de seguir a Jesús, ¿sí? de creer en el Dios de mis papás. Y en esa etapa bonita, que fue el evangelio que me enseñaron y el evangelio que me tiene aquí hoy, yo siempre escuchaba un dicho entre los hermanos: hermano, ¿cómo está? ¿Y cómo respondía? Bendecido, prosperado y en victoria. Y siempre me llamó la atención porque habían días en donde yo no quería responder: estoy bendecido, estoy prosperado, estoy en victoria, pero me tocaba. Y parecía que esa frase invalidaba que tuve un mal día, quizás en el colegio en ese entonces, quizás con mis papás, porque fui bastante rebeldongo. Entonces muchas veces cogí la maleta para irme de la casa, entonces yo no quería decir eso, pero me llamaba la atención que todo el mundo siempre respondía así. Y no había lugar para mostrar que pues, se tuvo un día mal, una semana mal. ¿Que responder así no está mal? No, completamente. Pero no siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Y en Semana Santa, después de 30 años de escuchar la Biblia, de escuchar a mis papás, a mis tíos, tengo gracias a Dios 5 tíos pastores, de leer, de venir todos los domingos a un culto, descubrí que, se los digo después del sermón, ¿listo? Entrar en el 23 es el título del sermón de hoy. Acompáñenme al Salmo 23. No lo vamos a leer todavía. El libro de los Salmos no es un manual de teología sistemática, no. Es algo mucho más honesto. Ojalá usted se dé la oportunidad de leer el libro de los Salmos. Es algo mucho más honesto. Es el diario del alma humana ante Dios. En el libro de los Salmos hay salmos que dicen: yo quisiera que los bebés de los babilonios los cogieran y los reventaran contra una piedra. Y es un canto al Señor. Esa es la diferencia, al Señor. Y hay un lugar en ese diario donde las fibras más profundas de la experiencia humana se tocan con una fuerza extraordinaria. Es la secuencia de los Salmos 20, 21, 22 y 23. Piensen en esto. David, el mismo hombre, bajo la inspiración del mismo Espíritu, escribe salmos consecutivos que parecen venir de personas completamente distintas. Es increíble. Y ahorita lo vamos a ver. En el Salmo 20, David ora pidiendo victoria. Es el canto de quien se prepara para la batalla y eleva sus peticiones al cielo. En el 21 esas oraciones son contestadas. El rey celebra, la corona brilla, el favor de Dios es tan tangible. Y luego en el 22, ese mismo David se desploma hasta el suelo, con el salmo, uno de los salmos más oscuros que hay en las Escrituras. Petición, éxtasis y desplome. 3 movimientos que todo ser humano conoce, porque todos hemos pedido, todos hemos celebrado cuando las cosas salen bien y todos nos hemos sentido diminutos cuando los baches de la vida llegan. La pregunta que quiero plantar hoy no es por qué vivimos esas dinámicas, todos las conocemos, simplemente porque así es la vida. ¿Estamos? Momentos buenos y momentos malos. Más bien es qué hace la diferencia entre quien simplemente oscila entre estos dos polos y quien puede transitar. Yo quiero que marque esa palabra, transitar por ellos con paz. La respuesta está en el Salmo 23 y hoy quiero que lo leamos no como un texto aislado, sino como el salmo
que viene después de los tres anteriores, porque solo cuando entendemos de dónde viene, entenderemos hacia dónde nos lleva. ¿Estamos? Entonces, iniciemos leyendo no el Salmo 23, sino el Salmo 20. Dice, al director musical, Salmo de David. En los jóvenes tenemos este semestre una dinámica muy bonita, y es el de volver a leer las Escrituras. Y hemos estado en todos los sábados leyendo bastante, así que hoy yo quisiera practicar eso, ¿listo? Además de que lo estamos leyendo en papel, no en teléfono. No porque en teléfono esté mal, sino porque llegan muchas notificaciones. Al director musical, Salmo 20, Salmo de David. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. ¿Cuántos quieren que Dios le conceda lo que su corazón desea? Amén, amén, ¿verdad? ¿Verdad? Que haga que se cumpla todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus cárceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, de nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. El Salmo 20 es una oración comunitaria. Israel canta antes de que el rey salga de a la guerra. Es el momento de las peticiones, que los deseos elevados que los deseos elevados al cielo con expectativa se cumplan. Escuchen el versículo 4, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. ¿Cuántos tienen planes acá? ¿Y cuántos desean que el Señor los cumpla? Amén. Amén. Entonces la palabra aquí para deseo es la palabra en hebreo, permítame decirle que es levá, que es desde lo más profundo de mi corazón, lo que más anhelo con todas mis fuerzas, el Señor me lo conceda. Ese es como el sentido que le da David. Y el Salmo cierra con una declaración que funciona como bisagra con lo que viene después, que es el versículo 9. Señor, concede la victoria al Rey y respóndanos cuando te llamemos. Es el grito de un pueblo que necesita respuesta. Y, buenas noticias, la respuesta llega. Leamos el capítulo 21. Al director musical, Salmo ¿de quién? De David. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. ¿Cuánto se alegra en tus victorias? Le has concedido lo que desea, ¿qué? Su corazón. No le has negado lo que sus labios piden. Qué bonito es esa etapa, ¿no? Cuando uno medio abre la boca y ¡tas! Ahí está. Cuando medio oramos al Señor y el Señor responde. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida y se la concediste. Una vida larga y duradera, porque tu victoria se acrecentó sobre su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El Rey confía en el Señor. En el gran amor del Altísimo, por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, en fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales a su posteridad. Y aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, y no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Tenemos el capítulo 21 donde el pueblo pide y eleva una petición al Señor, y tenemos el capítulo 20 y tenemos el 21 donde la petición ha sido como
respondida. Y el rey se alegra en el Señor. Y el rey se gloria a Él. Y le ha puesto una corona de oro fino que brilla en su cabeza. ¿Cuántos nos hemos sentido así? ¿O cuántos hemos tenido etapas así? Amén, ¿verdad? Y son las mejores etapas de nuestra vida. Donde todo, ¿qué? Va bien. Donde hay salud, donde hay trabajo, donde hay prosperidad, donde hay. Amén. Si el Salmo 20 es la oración antes de la batalla, el Salmo 21 es la celebración después de la victoria. Lo que se pidió en el 20 se consiguió en el 21. Ahora comparemos. En el 24 pide que conceda los deseos de tu corazón y en el 21:2 responde, le has concedido el deseo de tu corazón. Qué hermoso. Es un eco deliberado, la respuesta poética a la petición. Ahora, lo que estos dos salmos nos enseñan, todos conocemos estas temporadas. Son los días del Salmo 20 cuando estamos orando, pidiendo, esperando. Y también conocemos los días del Salmo 21 cuando la oración es respondida, el trabajo da fruto, la salud acompaña y sentimos el favor de Dios de manera casi palpable. Son días de corona. Pero hay un dato crucial. David no se atribuye nada de todo esto a sí mismo. Todo el Salmo 21 está construido en segunda persona dirigida a Dios. Tú le has dado, tú le has puesto, tú le has hecho. La gramática misma del Salmo nos enseña y señala que la fuente de toda la bendición es Dios, no sus capacidades, no sus esfuerzos, es el Señor. ¿Cuántos lo creen? El día que dejemos de ver al Señor como la fuente de las bendiciones, hasta ese día llegamos. Se los aseguro. Esto es importante porque establece el fundamento de lo que viene. Si la prosperidad viene de Dios, entonces la ausencia de su presencia no significa necesariamente que Dios haya ido. Y entremos en el Salmo 22. 22. El Salmo 22, cuando todo se derrumba. Mire cómo termina el Salmo 21. Enaltécete, Señor, con tu poder y con salmos celebraremos tus proezas. ¿Cómo inicia el 22? Aquí la cosa ya se pone un poco más oscura. Al director musical, sígase la tonada de la sierva de la aurora. ¿Salmo de quién? De David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya se puso más oscura. Si pudiéramos colocar instrumentales y música de película, acá el piano ya sería melancólico. Ya nos pega aquí en el corazón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. El mismo rey que estaba en el Salmo 21 diciendo, el rey te alaba, el rey te adora porque le has concedido lo que ha pedido su corazón, ahora está en el 22 diciendo, yo no te encuentro, te me pierdes de vista. ¿Por qué me has abandonado? Tremendo, ¿no? El contraste. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel, en ti confiaron nuestros padres, confiaron en ti y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Ahí comienza a recordar lo que ha hecho Israel, ¿verdad? Y viene el 6, uno de los versículos más bajos que hay en la Biblia. Pero yo, gusano soy y no hombre. El mismo rey que tenía la corona de oro fino, ahora está autopercibiéndose como un gusano y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo libre. Ya que en Él se deleita, pues que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre de mi madre, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y no hay nada ni nadie que me ayude. Es un vaivén del presente oscuro y recordando el pasado, pero vengo al presente y voy al pasado y vengo. Y es el mismo vaivén de nuestra alma cuando las cosas no van como deberían. El Salmo
21 termina con enaltécete, Señor. Y el Salmo 23 abre con el grito más desgarrador de toda la Escritura. Dios mío, Dios mío. ¿Quién pronunció ese salmo también? Jesús en la cruz. La palabra me has abandonado significa abandonar, dejar, desamparar. Y en el hebreo es asaf, que es la misma palabra que se utiliza cuando alguien deja a su esposa o abandona a sus hijos. No es una palabra ligera, implica una ruptura relacional profunda. David no siente que Dios está lejos. David siente que Dios lo ha abandonado del todo. El Salmo 22 tiene una estructura hermosísima y lo dividimos en dos partes, del 1 al 21 y del 22 al 31. Pero dentro del lamento, en la primera parte, hay un patrón que se repite, un olaje interior que va y viene entre la queja, la memoria de la fidelidad de Dios. Versículos 1 y 2, el grito del abandono. Versículos 3 y 5, recuerda que Dios es santo y que en Él confiaron sus padres y Él los libró. En el versículo 6 al 8, el descenso a la imagen más baja, pero yo soy gusano. Versículos 9 al 11, otra vez viene un destello de memoria. Tú me sacaste del vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre tú me escogiste. Y así sucesivamente. Este vaivén no es un desorden, es la descripción más fiel de lo que ocurre en el alma durante la más oscura noche. Nosotros oscilamos entre el dolor presente y el recuerdo de la fidelidad de Dios pasada, sin poder aferrarse del todo a ninguno de los dos. ¿Nos ha pasado? En esos momentos de cuando la vida se nos viene encima, recordamos lo que Dios ha hecho, pero no podemos omitir el presente que estamos viviendo. Pero otra vez vamos allá y le decimos, Señor, tú has sido bueno conmigo, tú has sido fiel, pero vinimos al presente y no concuerda con la fidelidad de Dios. Porque hoy cantamos, Dios ha sido fiel, pero muchas veces no lo parece. Pero es fiel. Amén. Amén. Y aquí hay otro dato que no podemos ignorar. Este salmo es profundamente mesiánico. Jesús citó el versículo 1 desde la cruz. Los versículos 16 y 18 describen con precisión estremecedora lo que le sucedería al Mesías siglos después. Tomaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos. David escribía desde su dolor, pero el Espíritu Santo estaba pintando un cuadro mucho más grande. David escribía desde su momento, pero ese momento lo iba a encarnar otro, el Mesías. Amén. Y antes de pasar a la parte del Salmo 23, quiero que miremos algo. Capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer del 20. Recuerdan que el capítulo 22 está dividido en dos, del 1 al 21 y del 22 al 31. En el 20 y 21, David viene diciendo, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. En la Biblia que yo tengo en NBI hay una anotación que cambia sálvame por me respondiste. Y en otras versiones un poquito más fieles a las traducciones, a los lenguajes originales, ahí no dice sálvame, sino me respondiste. Y después de este versículo, hacia adelante, David comienza una alabanza. Estamos en el salmo más oscuro de David. Y de este versículo en adelante, David comienza a decir, alaben al Señor, honrenlo, venérenlo, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento, yo proclamaré tu nombre, Algo pasó entre el 21A y el 21B para que David, que venía sintiéndose como un gusano, de repente diga, me respondiste. Y de ahí en adelante comience una alabanza. Entonces, sea cual sea la lectura, sálvame o me respondiste, el giro ocurre, hay un cambio. Porque el versículo 22, David ya no grita, ahora proclama.
Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El lamento se ha convertido en la alabanza, sin transición narrativa, sin explicación lógica. Entre el grito y la alabanza hay un espacio que solo Dios puede llenar. ¿Cuántos lo creen? Entre nuestro lamento y pasar a alabarle, hay una cosa que solo Dios puede invadir, que solo Dios puede llenar. Porque es imposible para quien no es llenado por el Señor alabar de la manera en que David lo hizo. Entonces, lo que el Salmo 22 nos enseña. El Salmo 22 nos da permiso para gritar. El pueblo de Dios no necesita fingir bienestar espiritual cuando está siendo triturado, pero también nos muestra que el lamento bíblico nunca es un callejón sin salida. Siempre termina volviéndose hacia Dios. Aunque sea con un grito, el grito mismo es fe, porque se dirige a alguien. El ateo no clama, Dios mío, ¿por qué? Simplemente maldice al vacío. David clama porque todavía cree que hay alguien escuchando. Si usted cree que su grito de angustia nadie lo escucha, el Señor está escuchando todavía. Clamamos porque todavía hay alguien que escucha. Amén. Listo. Entonces, hasta ahora, si se echó el sueñito, como dice mi tío, puede despertarse, porque vamos a entrar al Salmo 23. ¿Listo? Entonces, tenemos el Salmo 20, el Salmo en donde las peticiones son elevadas. El Salmo 21, el Salmo donde el Señor responde y nos sentimos gloriosos. Aleluya, Señor, te alabamos y te bendecimos y te adoramos. Ahí somos los más cristianos del mundo. Ahí no hay nada que nos detenga. Ahí estamos que pastor, póngame a hacer que vengo. Ahí compré el carro porque lo voy a poner a disposición. Ahí estamos que pasé el parcial y me siento, me siento pero Albert Einstein. Ahí el Salmo 21 es donde todos quisiéramos quedarnos. Luego viene el Salmo 22, donde no queremos que nadie nos hable. No me diga nada, hermano. Donde nos comparamos con el otro, con el que está en el 21, y lo odiamos. ¿Nos pasa o no? Nos está saliendo todo mal y vemos al del 21 y ¿qué? ¿Y tú qué, Señor? ¿Y para mí cuándo? ¿Para mí para cuándo? ¿Para mí para cuándo? Y llegamos. Antes de continuar, quiero que hagamos una pausa, porque lo que acabamos de recorrer no es solo la experiencia de David, es la nuestra. Todos los seres humanos, indistintamente cristianos, católicos, de cualquier raza, de cualquier religión, vivimos estas dinámicas. Pedimos como en el Salmo 20, celebramos como en el 21 y también sufrimos como en el 22. Este oleaje de la petición a la fiesta, de la fiesta al valle, la conocen creyentes y no creyentes. Es parte de la condición humana. Hasta aquí todo el mundo vive estos tres salmos. ¿Estamos de acuerdo? Pero la diferencia está en el quien entra en el 23. Y aquí quiero que despierte. La diferencia es para quienes entran en el 23, para quienes tienen un pastor y se dejan pastorear en este camino. Porque el Salmo 23 no elimina la tensión del 21 y el 22, la ratifica, le da sentido, pero hay dirección y hay una compañía. Esa es la diferencia entre los que entran en el 23 y los que no. Y no estoy diciendo que nosotros aquí entremos en el 23. No estoy diciendo que todos los que van a una iglesia han entrado en el 23. Es una decisión de dejarse pastorear. Y ahí es donde quiero que vayamos ahora. Ahora sí, leamos el Salmo 23, el salmo más conocido de la Biblia, ¿verdad? El Señor es ¿qué? Mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El 3. Me infunde nueva fuerza, me guía por senda de justicia, por amor
de su nombre. El 4, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Ahora detengámonos a ver el Salmo 23. El Salmo 23 es posiblemente el salmo más conocido de toda la Biblia, pero su familiaridad puede que nos perdamos de su genialidad. Recuerden que venimos desde el 20 a llegar al 23. Este salmo no resuelve la tensión entre el 21 y el 22, no elimina ninguno de los polos. No dice, siempre estarás en pastos verdes, no. Eso sería quedarse en el 21. Tampoco dice, nunca más pasarás por el valle, no. Eso sería negar el 22. Lo que dice es algo mucho más profundo. Hay un pastor que te acompaña en ambos lugares. ¿Qué dice? Hay un pastor que te acompaña tanto en el 21 como en el 22. Entremos al Salmo. Esta estructura es como un viaje. El Salmo 23 tiene una estructura que refleja un viaje y con el pastor lo hemos aprendido. Los versículos 1 y 3 presentan al pastor y los pastos verdes, lugares de pastos delicados y las aguas tranquilas, el peregrino. El versículo 4 introduce el valle de sombra de muerte y los versículos 5 y 6 presentan la mesa servida ante los enemigos y la casa de ¿quién? De Jehová. El recorrido geográfico es revelador. Pastos verdes, valle oscuro, mesa preparada, casa del Señor. Quien se deja pastorear tiene una meta, tiene un objetivo. Y no es serrucharle el piso al otro, y no es conseguir todo en el mundo. Es llegar ¿a dónde? A la casa del Padre. ¿Cuántos tenemos como meta de vida llegar a la casa del Padre? ¿La tenemos? Ahora, leamos el versículo 1, los versículos 1 y 3, que lo que enseña el 4 es hermosísimo. El Señor es mi pastor y nada me falta. Amén. Amén. ¿Verdad que sí falta? En verdes pastos me hace descansar. Estamos en el 21, estamos cuando todo va bien. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y el 4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo. Ahí entramos en el 22, territorio del 22. Porque tú estás, vea el detalle. En los versículos 1 y 3 que acabamos de leer, David habla de Dios en tercera persona. Él me hace descansar, Él me guía, Él restaura mi alma. Pero cuando llega al versículo 4, al valle de sombra y de muerte, el pronombre cambia a segunda persona. Tú estás conmigo. Leamos el 4. Leamos el 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque ¿qué? Tú estás conmigo. ¿Cómo cambia de Él me hace descansar, Él me guía, a tú estás conmigo? ¿Entendemos lo que esto significa? En los pastos verdes David habla de Dios. En el valle oscuro David habla con Dios. La cercanía se intensifica precisamente en el momento de mayor peligro. No es que Dios esté más lejos en el valle, es que David lo percibe más cerca. El sufrimiento, paradójicamente, produce intimidad con el Señor. ¿Nos ha pasado o no? ¿Cuándo es que más oramos? ¿Cuándo es que más venimos a los ayunos? A las vigilias, a los jueves de petición. Cuando hay algo porque estamos pasando y el Señor, y queremos que el Señor ¿qué? Nos responda. Y quiere que le diga una cosa, aún en esos momentos en donde oramos, porque estamos sufriendo, el Señor sigue estando con nosotros. Aún más ahí hace algo. Y esto, cuando lo descubrí, me entendía. Cuando descubrí lo que voy a leer, fue como si me quitaran un peso de encima.
Porque yo decía, pero es que yo soy muy utilitarista contigo. Cuando te necesito es cuando más te busco. Cuando estoy mal es cuando más me acerco a ti. Y yo le decía, no, yo no quiero ser así. Yo quiero que también cuando esté en el 21 yo pueda darte la gracia y también venir y adorar. Pero mire esto. En hebreo, porque tú estás conmigo, tiene un significado precioso. Y es que, permítanle, leo algo muy técnico, lleva el sufijo pronominal de primera persona adherido a la preposición. Cuando una fusión que expresa compañía inseparable. Tú estás conmigo es algo más parecido y lo podemos leer mejor a tú estás pegado a mí. En el valle de sombra y de muerte, el Señor mismo se pega a mí. Amén. No es que yo sea utilitarista, es que a Él le encanta pasar conmigo el valle de sombra y de muerte porque Él se pega a mí, Él se pega a usted. Así usted no lo quiera ver, Él se pega a usted. Amén. Amén. Y esto es el hecho de que se haga más íntimo, en lo más oscuro, es precioso. Porque ahí es cuando más necesitamos de nuestro pastor. ¿Estamos? Ahora seguimos el valle de sombra profunda, un tránsito, no un destino. La expresión sombra de muerte significa para muchos oscuridad profundísima y describe el lugar más oscuro imaginable. Es el territorio del Salmo 22, es el abandono, el dolor, la pérdida. Pero es el verbo. Leamos el versículo 4 otra vez. ¿Aunque qué? Aunque ande. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? ¿Aunque qué? Aunque camine. El valle está ahí y yo qué? Lo camino. Entonces, el verbo caminar, andar, es el verbo en el hebreo halá. No dice aunque me quede atrapado, ni aunque me hunda. Dice aunque camine. El valle no es un destino, es un tránsito, es una etapa. Se camina a través de él. Tiene entrada, pero también tiene salida. Y lo mejor, que hay alguien que está caminando junto con nosotros ese valle. Amén. Hemos escuchado a nuestro pastor muchas veces expresar esta invitación de no quedarse en el dolor. ¿Y quién más que él para expresarlo, no? Recordemos que mi tío perdió a su hija, la primera hija, Rosanita, y él es un ejemplo de transitar, de caminar el dolor, pero no quedarse en él, sino avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del Padre. Amén. Listo. El versículo 5 presenta una imagen que parece fuera de lugar. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Los enemigos no han desaparecido, ellos siguen ahí, están en la mesa. Y junto a ellos estamos nosotros. Y la unción con aceite. Ungiste mi cabeza con aceite, no es una cosa cosmética, no. En el contexto del Antiguo Oriente, ungir la cabeza al huésped es un acto de ¿qué? De honra, de bienvenida, de dignidad. ¿Ustedes recuerdan al gusano del capítulo 22? Ese gusanito que estaba ahí dice, yo soy gusano y no hombre. La idea de David, ese gusano en el hebreo, es un gusano que había en Israel que cuando se achichaba, el color que salía de él era rojo y era el color que utilizaban para pintar muchas cosas. Ese es el gusano al que se está refiriendo David, ese gusano de Israel. Ese gusano que está en el 22, achichado, triturado, es al que le están ungiendo la cabeza en el 23. Le están restaurando la dignidad que se perdió con el sufrimiento. El pastor está restaurando la dignidad que se perdió en el 22. Amén. Amén. Listo. Y el destino final, la casa del Padre. Finalmente el versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá en el hebreo es chévere porque esa palabra moraré se usa para habitar o volver. Es una ambigüedad intencional.
Y lo que nos transmite es que el destino final es volver a habitar la casa del Padre. Es un regreso y una morada permanente hacia la casa del Padre. ¿Hasta ahí? ¿Bien? 20, 21, 22 y 23. ¿Cuántos hemos estado en el 21? ¿Cuántos hemos estado en el 22? ¿Cuántos estamos en el 23? ¿Amén? Ok. Termino con este último punto. Cuando David dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, el Señor es mi pastor y nada me faltará, siglos después, alguien se puso de pie y dijo algo que lo cambió todo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Cuando David escribió el Salmo 23 y describió al gusano aplastado, las manos y los pies horadados, los vestidos repartidos, estaba profetizando sin saberlo lo que el buen pastor haría por su rebaño. El pastor del Salmo 23 no es un pastor genérico. Es el pastor que pasó por el Salmo 22 antes que nosotros. Él estuvo en el valle de sombra y de muerte, literalmente. Él transitó Getsemaní. Él fue el gusano triturado por las lanzas, por los látigos de los romanos. Él estuvo ahí. Él estuvo en Getsemaní el jueves. Él fue el viernes a la cruz. Y el valle de sombra y de muerte lo transitó él primero. Cristo recorrió ese valle. Él conoce el camino porque lo transitó. Y por eso puede guiarnos a través de él. Y luego Jesús añadió algo más. Mis ovejas, en el Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Quiero hacerles una pregunta y quiero que la responda con total honestidad. No religiosamente. ¿Usted quiere que al entrar en el 23 Jesús sea su buen pastor? Pero no. ¿Usted quiere que al entrar en el 23 Jesús sea su buen pastor? Sí. Amén. Todos queremos eso, ¿no? Ese pastor que da la vida por sus ovejas, que camina con usted por el valle, que le prepara mesa en medio de los enemigos, que le unge la cabeza con aceite cuando el mundo lo ha tratado como gusano. Entonces déjame hacerle una segunda pregunta. ¿Usted reconoce la voz de ese pastor? Imagínense que estamos en el parque. Un parque aquí, parques de río. Y estaba un tumulto de gente. Y tío comienza a llamar a Andrés. Andrés. Andrés está en el parque, pero no lo puede ver. Pero Andrés es capaz de llegar a donde mi tío. ¿Por qué qué? Porque reconoce la voz del papá. ¿Y por qué reconoce la voz del papá? Porque lo conoce. Porque él ha vivido con él toda su vida y sabe cuál es el tono de la voz del papá. Y llega Andrés a donde mi tío. Si Jesús habla, si el pastor habla, dice que las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ella me sigue. ¿Cuántos creen que Jesús está hablando hoy? No solo en la prédica, en muchas cosas. Amén. ¿Usted está conociendo la voz de Dios? ¿Estamos reconociendo la voz del pastor? ¿Sabemos identificar la voz del buen pastor? Porque Jesús no dijo, mis ovejas saben que existo. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y hay una diferencia enorme entre saber que el pastor existe y reconocer su voz cuando él habla. Vivimos en un mundo de ruido ensordecedor. Redes sociales que nos dicen quiénes debemos ser, noticias de guerra que nos llenan de ansiedad, presiones económicas que nos roban el sueño, opiniones por todos lados de cómo vivir, de cómo creer, a dónde ir. Entre tanto bullicio, ¿cómo reconocemos la voz del buen pastor?
¿Cómo la reconocemos? Leyendo la Biblia. Ahí está la voz del buen pastor. Amén. Ahí está la voz del buen pastor. Ahí están las palabras del buen pastor. En las Escrituras se conoce y se aprende a identificar la voz del buen pastor. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, si no nos detenemos a pensar en lo que hemos leído, si no nos detenemos a meditar en lo que hemos oído y leído, ¿será que cuando Él nos hable vamos a escuchar? ¿Será que cuando Él nos hable en medio del valle de sombra y de muerte y diga, yo estoy contigo, lo podemos escuchar? ¿Podemos identificar su voz? Leamos la Biblia, amén. No como tarea religiosa, no como obligación, sino como el ejercicio de aprender a reconocer la voz que nos pastorea. Permítame concluir. Qué pena por extenderme. Permítame cerrar con una imagen. Imaginen estos salmos como un mapa de la vida. El Salmo 20 es la estación de la petición, donde elevamos nuestros anhelos, donde le pedimos a Dios que actúe. El Salmo 21 es la cumbre de la montaña, el lugar de la victoria, la corona, la presencia gozosa de Dios. Dios da esas temporadas y debemos agradecerle. El Salmo 22 es el valle profundo, el lugar del abandono aparente, del grito del gusano aplastado. También es real y también es sagrado, porque fue el territorio que el propio Cristo recorrió en la cruz cuando hizo suyas las palabras de David. Y el Salmo 23, no la cumbre, no el valle, sino el sendero que los atraviesa a ambos. Y ese camino tiene una característica definitoria: no se recorre solo. Hay un pastor, hay una vara y hay un cayado. Hay una mesa incluso cuando hay enemigos. Hay aceite para la cabeza aplastada de los gusanos. Y hay una casa al final del trayecto. La vida cristiana no es vivir permanentemente en el Salmo 21 como si la fe fuera un amuleto contra el dolor. Tampoco quedarse atrapado en el 22 como si Dios realmente nos hubiera abandonado. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es vivir en el Salmo 23. Caminando entre pastos verdes y valles oscuros, pero siempre caminando, siempre acompañados y siempre en dirección a la casa del Padre. La vida cristiana es vivir en el Salmo 23, mis queridos hermanos, caminando entre pastos verdes y valles oscuros, pero siempre caminando. Repita conmigo: siempre caminando, siempre acompañados, siempre en dirección a la casa del Padre. Si hoy estás en el Salmo 20 pidiendo y esperando, no te canses, Dios escucha. ¿Cuántos estamos ahí? Amén, pidiendo, Dios escucha. Si estamos en el 21, estamos celebrando, da gracias. Reconoce que cada bendición viene de su mano. Si estás en el Salmo 23, gritando, grita hacia Él. Porque el grito dirigido a Dios ya es oración. Y el dolor expresado, si estás en el 22, qué pena, grita hacia Él. Porque el grito dirigido a Dios ya es oración. Y el dolor expresado ante su rostro ya es adoración. Lo repito, si estás en el 22, gritando, no te encuentro, no te hallo, te busco y no me respondes. ¿Qué pasa que no te encuentro? No te siento, te has olvidado de mí. ¿Por qué me has abandonado? La muerte se acerca. Si estamos ahí, gritemos, pero gritemos hacia Él, porque el grito dirigido a Dios ya es oración. Y el dolor expresado ante su rostro ya es adoración. Amén. Y si no sabes dónde estás, descansa en esto, porque tú estarás conmigo. Eso no cambia. Ni en la petición, ni en la corona, ni en el gusano aplastado, ni en los pastos verdes. Él está con nosotros, pegado a nosotros y nos lleva hacia casa. Amén. Pero recuerda, para seguir al pastor necesitas conocer su voz. Y su voz está en su palabra. Ábrela, léela. Aprendamos a distinguir su voz entre el ruido. Porque el día que estés en el valle más oscuro de tu vida,
lo único que vas a necesitar no es una explicación, sino una voz conocida que te diga, no temas, yo soy tu pastor, camina que esto tiene salida y voy contigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mis 30 años descubrí que no reconozco la voz del pastor y que estoy como ustedes también, intentando identificarla, intentando reconocerla ante tanto bullicio, ante tanta cosa en la cabeza. Le estoy diciendo 30 años, escuchándote sin saber quién eres. 30 años leyendo la Biblia sin saber quién eres. Y hasta ahora me doy cuenta que no sé identificar tu voz. Si estás como yo hoy y queremos entrar en el 23 y queremos a un pastor, ora conmigo. Señor Jesús, te pido que nos ayudes.